Mientras iba hacia la casa parroquial, Adelina recordaba pocos meses después que Leopoldina fue a instalarse en casa del cura como ama. Su tía Gervasia dejó de confesarse con él. Una vez por mes viajaba a Asunción para confesarse con un sacerdote de su confianza. El padre Esquivel está dominado por Leopoldina, solía decir. Seguramente que lo repite lo que cuenten en la confesión. Pero cuando cayó gravemente enferma, no pudo ya viajar a Asunción, y a punto de morir, llamó al padre Esquivel para confesarse. Esa última confesión de su tía Gervasia era uno de los tantos tormentos y obsesiones de Casimiro. ¿Qué le había contado al cura en esa media hora de debilidad? Ese secreto que la confesión estableció por azar entre su tía y el párroco, y del cual él no participó, fue motivo para que Casimiro le tomase rencor al padre Esquivel. Aprovechaba cuántas ocasiones se le presentaba para combatirlo y criticarlo. En una oportunidad mandó una carta a la curia en que denunciaba como un hecho censurable y que daba ocasión a habladurías de Leopoldina Montiel viviera en la casa parroquial. La curia se tomó el trabajo de contestarle diciéndole que no veía nada malo en ello, porque todo párroco y sobre todo en la campaña necesitaba los servicios de un alma caritativa que cuide de la persona del sacerdote y de la casa parroquial, para que éste pueda entregarse de lleno a los asuntos de la parroquia. Lo que sí encontró mal y un poco cristiano fue que Leopoldina cosiese por dinero, convirtiendo la casa parroquial en un taller de costura. Y así se le hizo saber al padre Esquivel en una nota, que éste, después de leerla, la arrojó rabioso dentro de un cajón. Al entrar Adelina en la casa parroquial, se encontró con el cura en el corredor, tirado en una silla tijera, tomando tereré, y abanicándose con una pantalla de hoja de palma. Leopoldina no estaba. Adelina se sentó en la silla frente al cura y se pasó los dedos por encima de los labios cubiertos de sudor. Los sacó mojados y mezclados con el polvo de la cara. El cura al notarlo le dijo: ¿No querés tereré o agua helada? Desde hace un mes tememos una cervel, como la de Indalecio. La compramos con lo que gana Leopoldina. Las entradas de la parroquia no daban para heladera ni para nada. Tomaría un vaso de agua, dijo Adelina. Nosotros desde que vinimos de Asunción estamos sin heladera. Zacarías prometió mandarnos una de Buenos Aires, pero de esto ya hace más de 3 años. Pero ese tu hermano Casimiro es un miserable, dijo el cura, con esa su franqueza ruda, que tenía mucho de campesino. Él tiene bastante dinero. A Miranda hace unos días le prestó 50.000 guaraníes y a Escalada otros tantos, pero que se comprase una lechera. Lo que se merece tu hermano es que un día lo asalten los guiones y le saquen todo lo que tienen guardado. Eso no va a ser fácil, le repitió Adelina. Casimiro duerme con el revólver bajo la almohada. Eso no basta, hay que tener coraje de usarlo, le contestó el cura, a tiempo que se levantaba y se dirigió hacia la ladera. Volvió con un vaso de agua que se le dio a Adelina al par que le decía: lo único que tocamos la ladera en esta casa somos yo y Leopoldina. No dejamos que ningún otro la toque. Las 2 veces que Agustina la abrió, se descompuso. Ya sabes que la heladera está en tu disposición por si querés mandar a enfriar la botella de agua. Hasta hace poco nosotros mandábamos a enfriar la botella en la heladera del doctor Indalecio, pero ahora Casimiro le ha tomado rabia y no quiere pedirle ni un favor. El cura, al oír el nombre de Indalecio, se removió nervioso a su silla. Tu hermano tendrá su rareza, pero no es un inmoral ni un lujurioso como Indalecio. Y al decir estas palabras lanzó a Adelina una mirada intencionada y malévola. Crisóstoma,
que cuenta cada cosa que te ponen los pelos de punta, María Rosa, María Candelaria y María Evangelista, son ya 3 inocentes pervertidas por culpa de ese depravado. El cura siguió diciendo que para salvar a esas inocentes de las manos de ese licencioso y irresponsable, le había pedido a Crisóstoma que dejara la casa de Indalecio, pero era exigirle demasiado a esa infeliz mujer. ¿A dónde iría con sus 7 hijos? Era muy pobre y desamparada. Se oyó rumor de pasos. Era Leopoldina, que llegaba. Se cubría el sol con una sombrilla floreada y calzaba sus gruesos y rudos pies de campesina con una sandalia de cuero. Venía de la iglesia, a donde había ido a llevar las hostias para la comunión de mañana. Había quedado a ayudar al sacristán en la limpieza de aquella. «Entra, te voy a probar el vestido», le dijo Adelina, haciéndola pasar a su dormitorio. Mientras se probaba el vestido, Adelina observaba a través de las puertas abiertas al padre Esquivel, que se había ido al fondo del patio, metiéndose en uno de los gallineros que allí había. Era el de sus gallos de riña. La crianza y cuidado de estos animales era una de las aficiones más absorbentes y posiblemente la causa secreta e inconsciente de su administración por el doctor Antonio Villalba. Doña Amelia Abogado le había referido que su marido tuvo hermosos gallos de riña y que fue muy apasionado por ese juego hasta el punto que llegó a importar gallos de riña del extranjero. En esa época que ya no volverá, solía decirle doña Amelia, con tono melancólico al cura. Ahora son otro deporte más cruel y salvaje lo que le gustan a la gente, como el boxeo y otros juegos por el estilo. Pero no adelantaste mucho, se quejó Adelina al ver que su vestido estaba casi igual a la última vez que se probó. Cada día que tengo menos tiempo para coser, con lo que trabajo en la iglesia, le respondió Leopoldina. El padre Ruperto cada vez deja más cosas en mis manos. Es una suerte que el padre te haya encontrado a vos. Si no, esta casa hubiera seguido como antes, sucia y desordenada. Nuestro bienestar actual se lo debemos a mi costura, repuso Leopoldina, paseando una mirada vanidosa por la pulcra y modesta habitación en que se encontraban en ese momento. Ahora el padre puede darse el gusto de tener gallos de riña y hasta una ladera. Están mejor que nosotros, comentó Adelina, con una expresión de tristeza. Vos no te podés imaginar cómo vivíamos nosotros en Asunción, con decirte que teníamos agua corriente en la casa con un motor eléctrico. Sí, ya sé, el padre Ruperto me suele contar lo que eran ustedes, como también los Villalba. En ese mismo doctor Rolón, me dice el padre, que está emparentado con los Palacios y los Maíz. Adelina le replicó que los Villalba Abogado nada tenían que ver con el coronel Félix Bogado, ni con ese Juan Bogado, que pronunció un discurso en la asamblea del año 1841. Su hermano Casimiro decía que eran otros Bogados de la cordillera. En el Paraguay hay muchos Bogados, agregó Adelina. Indalecio está bien emparentado por parte de la madre, pero su padre era hijo natural de una placera de Villa Encarnación. No quedó Adelina mucho tiempo allí. Terminando de probarse el vestido, se fue. Al rato entró el cura en la pieza donde cosía Leopoldina, a la máquina. Se quedó mirándola un buen espacio de tiempo. Leopoldina dejó de accionar el pedal con las piernas y levantando la cabeza de la máquina preguntó: «Supongo que no elegiste nada, Adelina, de su asunto con Indalecio». «Tuve ganas, casi se lo digo, no por ella sino por ese calentón de Indalecio. Pero le conté lo de las hijas de Crisóstoma y estoy seguro que no le gustó nada. Cuando lo vea a Indalecio lo va a arañar. Ojalá se peleen para que esta pobre Adelina deje de pecar. Esperaré unos días y si continúan esos amores se lo voy a contar a Casimiro para que intervenga. No haga eso, Ruperto,
Adelina es una buena muchacha, está muy sola y triste, y todavía tiene que vivir con ese hermano medio loco. Le vas a quitar su única alegría. Es buena, pero no me podrías negar que es hipócrita. Se ha confesado conmigo muchas veces y nunca me contó su cita con Indalecio. Si no hubiese sido por Crisóstoma, yo seguiría viviendo engañado. No hubiésemos sabido nada, dijo el cura, yendo a echarse en la cama de Leopoldina, desde donde se entretuvo observando la rapidez con la que movía el pedal de la máquina. Al cabo de un rato, incorporándose a medias, como si expresase en voz alta algo que le rondaba dentro de la cabeza, dijo: yo a Adelina no quisiera hacerle daño. Es a Indalecio que me gustaría darle una lección. La otra mañana tuvo la desfachatez de decirme en la cara, riéndose como si fuese una broma, que yo cada vez tenía menos fieles que se confesaban, porque después te lo contaba a vos. Saltó de la cama enfurecido de golpe. Que no me haga esa clase de chiste a mí, porque le va a costar caro. Leopoldina simulaba estar atenta a su trabajo mientras observaba de reojo al cura. Conocía esos arrebatos que estallaban repentinamente, recios y incomprendibles. Hace 3 años, lo recuerdo como si fuera ayer, mi hija menor Panevita me contó que estaba embarazada de su novio Agustín. Lloraba y se lamentaba de que Agustín iba a dejarla. Ruperto, que estaba en la pieza de al lado, oyó nuestra conversación y vino a enterarse de lo que pasaba. Yo hubiese querido arreglar el asunto sin que él se metiera, pero Panevita se lo contó. Al oírlo se le oscureció la cara y apenas se le salía la voz de la rabia. Fue corriendo hasta la mesa de luz y sacó un revólver del cajón, pero enseguida lo volvió a guardar. Caminó un buen rato con los brazos cruzados, como ahora, y luego, sin decir una palabra, salió a la calle. Después supe que había ido a la casa de los padres de Agustín y que le había dicho a la madre, que estaba muy enferma en cama, que no le daría más la comunicación a ella ni a nadie de su familia si Agustín no se casaba con Panevita. Pero Agustín no quiso saber nada y fue a esconderse en casa de Tomás Cabrera, en Isla Valle. Entonces Ruperto montó a caballo y, haciéndose acompañar por Dionisio Vargas y Toribio Loizaga, fue hasta la casa de don Tomás, y allí entre Vargas y Ruperto ataron a Agustín mientras Toribio Loizaga le apuntaba con un revólver a don Tomás, que quería salir a defenderlo. Entre los tres trajeron aquí en casa a Agustín. Ruperto enseguida le echó la bendición a Agustín y Panevita. Al final de la ceremonia le dijo a Agustín: pórtate como un buen cristiano. Ahora te doy la bendición, pero si te portas mal con Panevita te voy a dar la extramunción. El cura, que se había puesto a caminar por la habitación, se detuvo frente a Leopoldina y, cambiando la expresión ceñuda de su rostro por otra cariñosa, le recriminó suavemente: pero esos chistes me lo hace Indalecio porque vos andás contando por allí las cosas que yo te cuento. ¿Acaso no te dije muchas veces que son secretos de la confesión? Las aregueñas no se quejan cuando se cuentan sus cosas, pero a esas familias asunceñas que se creen tan distinguidas no les gusta que se sepan sus lacras y sus intimidades. El cura volvió a sentarse en el helecho, permaneciendo pensativo, mientras Leopoldina se ponía de nuevo a coser. Al cabo de un rato, el cura se levantó y dijo: tengo que escribirle a don Ezequiel contándole cómo lo mataron a Molina, una muerte bien inútil. Ese don Filomeno es vivo. Cuando me citó en la policía para preguntarme para qué había venido a visitarle a Molina, se veía que sospechaba el motivo. Yo le dije que lo había mandado un amigo para que le recomendase a alguna familia aragueña que lo pudiera tener en casa como pensionista. Leopoldina dejó de coser, alzó la cabeza de la máquina y le preguntó: ¿vos no crees que a vos te pueden hacer algo también?
A mí no se van a atrever a tocarme. Esos guiones son unos bandidos que no respetan nada, pero no se animan a atacar a la iglesia ni a los sacerdotes. Les tienen miedo. Es tan solapado don Filomeno que llegó a lamentarse hipócritamente de que sus soldados lo hubiesen matado a Molina, porque justo 3 horas después de su muerte lo llamaron por teléfono de Asunción, ordenándole su detención porque era un comunista refugiado en Clorinda, que había entrado clandestinamente al país. Toda esa mentira me contó para hacerme creer que su muerte no fue intencional. A lo mejor es cierto, dijo Leopoldina, que se lo va a creer a su abuela. A mí don Filomeno no me va a engañar, lo conozco demasiado. Al verla a Leopoldina distraída, se interrumpió para preguntarle: ¿No me atendés? ¿En qué estás pensando? Me distraje, recordando lo que me dijo la otra tarde Gertrudis, y ante la mirada interrogativa del cura, Leopoldina aclaró: Gertrudis Uriarte, no la esposa de Otaño, sino esa Gertrudis, empleada de la fábrica de cigarros, esa que vos no la podés conocer la voz cuando se confiesa y que la confundís con la Cabañas. El cura, con un movimiento de cabeza, le dio a entender que la había comprendido. Dice Gertrudis que cuando nos va a pasar juntos hacia la iglesia parecemos madre e hijo. El cura se puso a observar la cara blanca y carnosa de Leopoldina, con las arrugas de la madurez marcándole la frente y aflojándole la piel de cuello. Con el calor y con el sudor, el polvo del rostro se le había acumulado entre las arrugas, señalándolas con ligeras rayas blanquecinas. Como en otras ocasiones, bastó que la mirase para que se sintiera invadido por una dulce sensación de paz y tranquilidad. Ni la religión había conseguido infundirle esos profundos mentones de beatitud espiritual y placentero sosiego que le daba Leopoldina con su sola presencia. Gertrudis exagera, le respondió el cura. No es tanta nuestra diferencia de edad, solo me llevas 20 años. Me hizo pensar mucho lo que me dijo Gertrudis. A mí también me parece muchas veces que soy tu madre. La otra vez, cuando tuve que curarte esa herida que te hiciste en el pie, me sucedió eso, dijo Leopoldina a tiempo que le sonreía con toda la cara. El padre Esquivel apoyó entonces el pie derecho en la cama y se puso a mirar una herida recién cicatrizada que le cruzaba parte de la planta. Me la curaste bien, dijo alzando la pierna, la manía que tengo de andar descalzo. En el seminario, el padre Vázquez, que era mi profesor de filosofía, me hacía bromas por esa mi manía de descalzarme y andar a pata al suelo. Una vez me dijo: yo creo que vos inconscientemente lo seguís a ese filósofo indio que pensaba que la mejor manera de conocer al mundo es andando descalzo, porque el mundo tiene relieves y asperezas que solo caminando con los pies desnudos podemos sentirlo. ¿Qué te parece? El cura notó por la expresión de Leopoldina que no había comprendido el hondo simbolismo que encerraban aquellas palabras, pero esa falta de penetración de Leopoldina ante las sutilezas intelectuales o complejidades del alma le agradaba al padre Esquivel, encontrando en ello una virtud que un defecto. Él llamaba a eso inconsciencia intelectual. Voy a escribirle 4 líneas a don Esquivel, exclamó al tiempo que se encaminaba a la habitación vecina.